médicas de la población. Gracias, Ana María. Bueno, pasemos a nuestra última entrevista del día de hoy, programada para el día de hoy, que toca un elemento fundamental ahora que la autoridad ha venido insistiendo sobre este mensaje de quedarse en casa. ¿Qué significa que mujeres que han sido violentadas se queden en casa, se queden encerradas con sus hijos y con su propia pareja que se convierte en una persona violenta? ¿Qué significa esto? Está en la línea de Financiero Ana Yancy Varas, y ella es directora de Early Institute, y ella ha difundido información relevante en relación a este tema. Ana Yancy, te saludo con mucho gusto. Héctor Jiménez Landín, Omar Cepeda Castro y Ana María Salazar. Buenas noches. Héctor, un gusto en saludarles a ustedes y a su audiencia. Gracias. Omar Cepeda Castro, adelante con la primera pregunta. Ana Yancy, muy buenas tardes, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Me parece muy interesante este informe que proyectan, Hogares Seguros, con signos de interrogación, un tema muy importante en estos momentos en que pues, la violencia en casa se puede incrementar de forma sustancial. En primer lugar, me gustaría que nos explicaras a grosso modo cuáles son los principales objetivos y puntos que encontraste en este estudio. Mira, de entrada, gracias por el espacio, gracias por ser parte de este esfuerzo de la sociedad, como compañeros, como aliados, los medios de comunicación, tratando de visibilizar este tema tan importante. Héctor, ya preguntabas también qué significa quedarse en casa, con muchas veces el agresor para las mujeres, pero también para los niños. Nosotros, pues al ser un instituto, Early Institute, convencidos y enfocados en la primera infancia, para nosotros es clave el desarrollo físico, mental y emocional de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y estas situaciones que se viven en los primeros años, sin duda influyen y marcan el futuro de sus vidas. Imaginemos esto de manera cotidiana, pero ahora imaginemos esto en un confinamiento, en una situación por la pandemia del coronavirus, que está haciendo que aumente la violencia en contra de los niños y las niñas. Y sí, sin duda también de las mujeres. Cada día que pasa de aislamiento, esa violencia crece. Y crece no nada más en México, Omar, crece en todos los países. Ya sea la semana pasada un llamado del secretario general de la ONU diciendo pues que esta situación de violencia se había ya incrementado a niveles exponenciales en el mundo. Aquí el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública reportaba apenas hace unos días un incremento del 32% de las denuncias por violencia familiar en marzo, y que prácticamente de 26 denuncias en enero se pasó a 53 en febrero y a 70 en marzo, por lo que toca solo la línea de seguridad que responde al Consejo Ciudadano. También un dato interesante y muy impactante lo daba la Red Nacional de Refugios, Ana María, que también ahí siempre damos seguimiento a estos temas, en donde desde que empezaron en México estas recomendaciones para quedarnos en casa por el tema de los contagios, las llamadas por violencia de género aumentaron un 60% y las peticiones de asilo a estos refugios han aumentado un 30% también. Y no solo refugio para ellas, ¿verdad? Porque no sé, también muchas veces se ha visibilizado esta violencia hacia las mujeres, pero también hacia sus niños. Entonces, la verdad es que es un contexto, una sobreexposición que tienen ya los menores actualmente en casa, y para ello también para nosotros es muy importante visibilizarlo, y gracias de entrada por todo el espacio que nos dan a nosotros, pero este programa especial que han tenido también visibilizando muchas de las problemáticas y de las distintas dimensiones que se están presentando con esta pandemia. Ana María Salazar. Mira, no ha habido contacto con organizaciones como la tuya o organizaciones de la sociedad civil para buscar protocolos de cómo proteger a estas mujeres. Te hago esta pregunta porque hace una hora estuvimos hablando con Saskia, donde nos comentaba que el gobierno en verdad no ha hecho nada, el gobierno federal, para tratar de proteger mujeres que están en situación de cárcel con sus hijos. Y así estamos viendo diferentes sectores de la sociedad en donde, viendo las experiencias en otros países, sabemos
que estos sectores o esta población vulnerable va a sufrir y va a sufrir dramáticamente durante esta crisis de COVID-19. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿no ha habido acercamientos con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para crear protocolos para proteger a estas mujeres y sus hijos? Sí, es muy importante esto que comentas y que entiendo que Saskia, desde Reinserta, me parece, ¿no? Ella encabeza esa organización, Sí. ha señalado. Hay algunos esfuerzos, sin duda, y hemos tenido acercamientos de gobierno, no con la Secretaría de Gobernación tal vez, pero sí con la Guardia Nacional, con la División Científica en concreto, el 911, también esta línea de ayuda de Locatel, y también hay otros, aquí en la Ciudad de México, las famosas lunas que lanzó la Sí. secretaria de gobierno. Sí es muy importante este señalamiento que hacen porque al final es un problema que no se resuelve con un solo actor, Ana María. Es un problema que tenemos que ser todos responsables, más bien todos somos responsables, ya lo comentaba yo algún día ahí con Héctor en algún programa que nos hicieron favor de invitarnos, que todos somos parte de esa solución y no podemos dejar esta responsabilidad solamente en los gobiernos. La solución es de todos y ahí hablamos incluso de una responsabilidad colectiva. Entonces sí, sin duda también aquí es donde todos tenemos que tener no solo llamados, sino hacernos responsables de nuestro propio liderazgo y tanto las autoridades como la sociedad civil no detener nuestras labores en la protección de niños, niñas y adolescentes. Y no solo no detenerlo, sino responder a la altura de lo que está sucediendo. Una ventanilla cerrada, un teléfono sin contestar, una revisión médica mal hecha, pues sin duda es también cerrar los ojos a la pandemia de la violencia infantil y de la violencia hacia las mujeres. Entonces, este llamado también en este espacio que nos permiten, Ana María, es para que las autoridades, los gobiernos hagan también lo suyo y en concreto, pues a nosotros como sociedad civil, efectivamente desde Alumbra, nos toca tomar cartas en el asunto. Nosotros ahí también ponemos a su disposición en alumbramx.org la información incluso de denuncia, se hace un directorio para que tengan ahí las herramientas de apoyo para conocer qué es y cómo se manifiesta la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Muchas veces empezamos o tenemos que partir de la clarificación y de esta concientización, porque muchas veces las personas que sufren violencia no saben que están sufriendo violencia. Pareciera increíble, pero antes muchas veces de esta intervención, claro, si hay una intervención brutal, desafortunadamente hemos tenido casos en Nogales, la chiquita que dejaron por ella sola, también la mamá, han sucedido fenómenos dramáticos, Omar, Ana María, Héctor, con este tema con tal de que no se contagien de coronavirus, pues bueno, no la lleva, no sé si supieron de este caso la semana pasada en Nogales, una chiquita de 13 años, Nogales, Sonora, no la llevan a la tienda para que no corra el riesgo de infectarse. Y se queda en casa y pues entran a robar y finalmente sufre violencia sexual infantil y luego un homicidio la chiquita. Lo mismo hoy sucedía un caso en Chihuahua, que ahí sí parecer los papás dejaron en manos de los abuelos a esta chiquita de 6 años de edad, para que no se contagiara. Y resulta, parece ser, las primeras investigaciones, no lo sabemos a ciencia cierta, que es el abuelo quien abusa de la chiquita. Entonces, también, por favor, una recomendación a tu auditorio, no hay razón alguna, con pandemia y sin pandemia, de dejar a un niño, a una niña, sola, en casa o en un coche. También hemos oído de casos que, me bajo rápido a la tienda, ¿no? Pero ahorita la verdad es que son cuestiones que uno no se imaginaría. Ana María, tú has tenido ahí también un seguimiento puntual a muchos casos de estos de violencia de género. Héctor igual. La verdad es que también el caso de Ana Paola, la chiquita de allá de Nogales, pues es dramático y no podemos como sociedad, como autoridades y como familias hacer caso omiso de todo esto que está sucediendo y que además se puede prevenir, ¿no? Ahora, si ya hay una cuestión de violencia que se ha venido viviendo antes incluso de la pandemia, también ponemos a disposición de tu auditorio y de la sociedad este directorio en donde pueden también pedir auxilio a los distintos lugares que están ahí promoviéndose. Ana Yancy, nos quedan pocos minutos, pero escuchándote con atención, nos estás narrando casos
terribles en donde la sana distancia, la agresión en contra de niños, mujeres, ahí no cabe la sana distancia, al contrario, por este confinamiento. Voy a lo siguiente, ¿cómo hacer que la población se involucre en todo esto? Es decir, si lo dejamos a las propias autoridades a mandar algunos mensajes y que el presidente municipal y el gobernador del estado o en una de esas en la mañanera el presidente López Obrador, si acaso lo llegan a mencionar, pudiera darse. Pero mientras esto, me parece que tiene que hacerse como una cadena humana de responsabilidad y que si tenemos la sospecha de que la mujer que conocemos, ya sea una familiar o no, pues estemos cerca para prevenir en algo un proceso de agresión, ¿no? Me gustaría escuchar tu respuesta brevemente, por favor. ¿Cómo nos involucramos, Héctor? Yo creo que primero desde casa, ¿no? Y generalmente estamos ahorita encerrados, no una sola persona, estamos varias personas ahí, y también los vecinos, Héctor, la comunidad en sí, y incluso el otro día me llamaban, oye, mira, sabemos que hay en tal departamento violencia, ¿qué tenemos que hacer? Por eso ponía a disposición de tu auditorio este directorio. Ya mencioné también la línea del 911, la línea de ayuda. Sí responden, la Guardia Nacional, hay una división científica que está encargada de esta plataforma y pedir ayuda. Yo le decía a esta persona, pues cerciórate, da los datos y por favor denuncia que está sucediendo esto en ese departamento. Lo mismo decimos, si eres vecino, si eres primo, si eres amigo, denuncia que esto está sucediendo. ¿De qué otra manera? También ya lo decía ahorita con estos casos terribles que pareciera que esta sana distancia está provocando situaciones inimaginables. Es precisamente no dejar solos a los niños. Y me refiero, Héctor, también en esta exposición física, pero también virtual. Hay situaciones de riesgo también que se viven, el enemigo no visiblemente en casa, pero a través de Internet. Hay grooming, hay sexting, y los chiquitos ahora que estamos muchos trabajando en casa pueden estar expuestos online o bueno, de manera digital a estos delitos, a estos ciberdelitos digitales. En ese sentido, pues es como también nos podemos involucrar y esta responsabilidad colectiva en la que no solamente el papá y la mamá son responsables de ese chiquito o esta chiquita, todos somos responsables de ellos, de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Prácticamente hay que reforzar el trabajo de las instituciones que brindan este apoyo a los menores de edad víctimas de violencia y tanto las autoridades de la sociedad civil estar cada vez más puestos, porque además esto apenas está empezando, Héctor. Parece ser, por lo que hemos visto en otros países, que va para largo, que van a ser varios días o meses, y es importante de verdad relacionarnos y saber responder como sociedad ante estas situaciones que pueden estarse dando. En Alumbra, el sitio, lo vuelvo a repetir, tenemos ahí también la manera de apoyar, alumbramx.org, y la verdad es que la sociedad civil también tiene un gran papel y gracias por darnos el espacio y el apoyo para visibilizar el problema que es parte de la prevención, ¿no? Para atender de verdad el problema de la violencia. Pues Ana Yancy Varas, directora del Instituto, gracias de nueva cuenta por la confianza y no perdemos el contacto ante este panorama grave social. Gracias. Gracias a ti y a ustedes, Ana María, Héctor y Omar, por el espacio y un saludo, un abrazo. Bueno, pues nos quedan, muchas gracias Ana Yancy, nos quedan pocos minutos para escuchar